Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren gozando de un excelente momento. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a robar una sonrisa, especialmente a aquellos seguidores acérrimos de una de las parejas más comentadas y, sin duda alguna, más queridas del universo de las telenovelas turcas. Vamos a desgranar esas palabras, esas frases, esos sutiles comentarios que, según los rumores y esa química innegable que emanaba de ellos con tanta fuerza, hicieron literalmente enloquecer a Kerem Bürsin, cortesía de la innegable y talentosísima Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Estamos hablando de la icónica pareja que no solo conquistó nuestros corazones en la aclamada Sen Kalkam, sino que, fuera de las cámaras, protagonizó una historia de amor que mantuvo a todos, absolutamente a todos, con la respiración contenida. Y hoy vamos a zambullirnos en esos momentos, en esas posibles confesiones veladas, en esas anécdotas que sugieren, con una convicción casi palpable, que las palabras de Hande poseían un poder verdaderamente especial sobre Kerem. Antes de que nos dispongamos a desgranar cada uno de los matices de este fascinante tema, si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que presionen ese llamativo botoncito rojo de suscribirse que ven aquí abajito y, por supuesto, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestro contenido, porque hoy la dosis de romance, intriga y chismes del espectáculo turco está más que garantizada. Así que prepárense para un viaje inolvidable a través de los susurros, las miradas cómplices y los gestos que nos hicieron creer, y nos siguen haciendo creer, en el amor de Hande y Kerem. Ahora sí, con la energía a flor de piel, entremos de lleno en materia. Cuando pronunciamos los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es simplemente imposible no evocar esa química explosiva que proyectaban en cada escena, en cada fotograma. Pero más allá de las miradas intensas, de los abrazos que parecían eternos y de las escenas románticas que nos dejaban sin aliento, ¿qué hay realmente de esas palabras que supuestamente encendían la chispa en Kerem de una manera tan particular? La verdad es que, como suele ocurrir en el apasionante mundo de las celebridades, gran parte de esto se nutre de la interpretación, de las entrevistas cuidadosamente seleccionadas, de los pequeños gestos que sus fans más observadores y dedicados han logrado captar y analizar con lupa. Una de las cualidades que siempre se destacó, casi como un faro brillante, de Hande era su aparente naturalidad y una espontaneidad conmovedora. Ella, a través de sus redes sociales, tenía esa habilidad de compartir momentos muy cotidianos, instantes que se sentían profundamente reales y accesibles. Y es precisamente esa autenticidad, esa forma de ser tan genuina y desprovista de artificios, la que se rumorea que cautivó a Kerem desde los primeros compases de su relación. Imaginemos por un instante, un actor que ya contaba con una carrera consolidada, acostumbrado quizás a un entorno que a veces puede sentirse un poco más artificial, de repente se encuentra cara a cara con Hande, quien irradia una frescura y una sencillez que resultan ser abrumadoramente conmovedoras. Se dice, y los murmullos en el fandom son persistentes, que Kerem admiraba con una profundidad notable la manera en que Hande se expresaba, no solo a través de sus personajes en pantalla, sino también en su vida diaria, en sus interacciones más íntimas. Las entrevistas donde ella se abría para hablar de sus sueños más anhelados, de sus miedos más profundos, de la importancia de su familia, de su inmensa pasión por el arte y la actuación, parecían resonar con una fuerza especial en él. No se trataba en absoluto de meras palabras bonitas o superficiales, sino de una genuina profundidad de pensamiento, de una vulnerabilidad que, estoy convencida, tocaba fibras sensibles y muy profundas en el corazón de Kerem. Pensemos en esas anécdotas que comenzaron a salir a la luz durante el intenso y apasionado rodaje de Sen Kalkam. Más allá de las escenas románticas que ya conocíamos y amábamos, existían esos momentos de camaradería, de conversaciones que se extendían y se volvían cada vez más profundas entre toma y toma. Y es precisamente en esos espacios, en esas interacciones menos formales, donde a menudo se gestan las conexiones más verdaderas y duraderas. Se habla mucho y con insistencia, de cómo Hande poseía una habilidad innata para hacer reír a Kerem, para compartir chistes internos que solo ellos entendían, de cómo él la miraba con esa devoción casi palpable que solo se manifiesta cuando alguien está completamente e incondicionalmente enamorado. Y es altamente probable, casi seguro, que muchas de esas risas contagiosas y esas miradas llenas de ternura fueran desencadenadas por comentarios inteligentes, por ocurrencias espontáneas, por esa chispa de humor agudo y encantador que Hande poseía. No es nada difícil imaginarla en un momento dado diciendo algo ingenioso, algo que le sacara una carcajada genuina y sonora a Kerem, y que él, completamente cautivado y encantado,
se quedara prendado de esa forma tan particular y maravillosa que ella tenía de ver y de experimentar la vida. Otro punto fundamental, y esto lo hemos podido apreciar de manera recurrente en muchas de sus interacciones públicas y privadas, es la admiración mutua que se profesaban. Pero, yendo un poco más allá, ¿qué palabras específicas pronunciadas por Ande podrían haber hecho enloquecer a Kerem, en el sentido más positivo y romántico de la palabra? Podrían haber sido palabras de apoyo incondicional en momentos de dificultad o duda, elogios sinceros y bien fundamentados sobre su trabajo actoral, o simplemente expresiones de cariño y afecto que reafirmaran y solidificaran la profunda conexión que sentían el uno por el otro. En una ocasión particularmente memorable, se comentó mucho sobre unas declaraciones de Ande en las que, sin nombrar directamente a Kerem, hablaba con una elocuencia conmovedora sobre la importancia fundamental de la conexión real y profunda entre dos personas, sobre la bendición de encontrar a alguien que te entienda a un nivel que trasciende lo superficial. Estas palabras, dichas con esa dulzura innata y esa sinceridad cristalina que tanto la caracterizan, sin lugar a dudas resonaron con una fuerza inmensa en Kerem, quien, para nadie es un secreto, siempre se ha mostrado como un romántico empedernido, alguien que valora estas profundidades. Pensemos también en la forma en que se comunicaban a través de las redes sociales. Esos me gusta estratégicos, esos comentarios sutiles pero cargados de un significado profundo y personal. Cuando Ande compartía algo que le apasionaba de su trabajo, o un logro personal que la llenaba de orgullo, y Kerem respondía con un comentario rebosante de admiración y afecto genuino, se sentía esa conexión palpable, casi eléctrica. Y estoy plenamente segura de que las palabras de ella, al expresar su orgullo por él, al desearle lo mejor en sus proyectos, actuaban como un bálsamo reconfortante para el alma de Kerem, reafirmando su valor y su importancia en la vida de ella. Además, y esto es algo que no podemos pasar por alto, no olvidemos la inmensa influencia y el papel activo de sus fanáticos. El fenómeno Kerem Ande fue verdaderamente masivo, un torbellino de amor y admiración que envolvió a millones de personas. Y en ese contexto, los fans a menudo interpretaban cada gesto, cada palabra, cada interacción, como una confirmación irrefutable de su amor. Y en ese torbellino de amor y admiración desbordante, las palabras de Ande, que siempre se perciben como sinceras, cariñosas y cargadas de buenas intenciones, seguramente jugaron un papel absolutamente fundamental en la construcción y el mantenimiento de esa percepción. Se rumorea, y estos son susurros que provienen de fuentes cercanas y observaciones detalladas, que en conversaciones privadas, Ande poseía una habilidad especial para levantarle el ánimo a Kerem, para recordarle su valía intrínseca, para hacerlo sentir verdaderamente especial y único. Y estas no son cosas que por naturaleza se ventilen públicamente, pero son precisamente las que construyen las relaciones más sólidas y duraderas. Son esas palabras de aliento cuando estaba atravesando un momento de estrés por algún proyecto, o esa frase sencilla pero increíblemente poderosa que le recordaba lo mucho que la gente lo quería y apreciaba, las que fortalecían su vínculo. Incluso en entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas de Ande solían ser medidas, cuidadosamente escogidas, pero siempre rebosantes de un cariño palpable y sincero. Cuando hablaba de Kerem, lo hacía con una ternura que delataba un afecto profundo y bien arraigado. Y Kerem, a su vez, siempre respondía con la misma moneda, destacando invariablemente la inteligencia, la bondad y la nobleza de Ande. Pero nuestro enfoque hoy, queridos seguidores, está en esas palabras específicas de ella que parecían tener un efecto tan singular y poderoso en él. Quizás fue esa frase, esa perla de sabiduría y apoyo que él mismo ha mencionado en alguna entrevista, donde ella le dijo algo tan simple como confío en ti, o sé que puedes hacerlo, lo que le proporcionó la fuerza necesaria para superar algún desafío particularmente difícil. O tal vez fue un comentario más específico sobre su arte, sobre su inmensa pasión por la actuación, que validó su camino profesional y lo hizo sentir verdaderamente comprendido en su vocación. No podemos tampoco olvidar la admiración genuina que él sentía y expresó repetidamente por la trayectoria profesional de Ande. A pesar de su juventud, Ande ha logrado una carrera impresionante y llena de éxitos, y Kerem siempre ha demostrado un respeto profundo y sincero por su profesionalismo, su dedicación y su talento. Cuando ella compartía sus logros, sus nuevos proyectos, sus éxitos, y él respondía con palabras de genuina admiración y orgullo, se sentía esa poderosa y hermosa admiración mutua que es la base de cualquier relación sana y fuerte. En resumen, y para recapitular todo lo expuesto,
las palabras de Anderzel que, según la percepción general y los gestos compartidos, hicieron enloquecer a Kerem Bürsin, en el sentido más hermoso, romántico y positivo de la expresión. Se caracterizan fundamentalmente por su autenticidad su dulzura entrañable su inteligencia aguda su humor encantador y su profundo y sincero cariño No se trata de frases grandilocuentes o de declaraciones efímeras, sino de esas expresiones sencillas, honestas y sentidas que tienen la capacidad de conectar dos almas, de validar al otro en su ser, de hacer sentir a esa persona especial, amada y completamente apreciada. Es esa alquimia perfecta de espontaneidad, ternura inagotable y admiración mutua lo que, según la percepción general y las señales compartidas a lo largo del tiempo, cautivó de manera tan profunda y duradera a Kerem. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, un pequeño pero detallado vistazo a lo que creemos que pudo haber sido el encantamiento singular y poderoso de Anderzel sobre Kerem Bürsin a través de la magia de sus palabras. Hemos explorado la idea de que la autenticidad, el apoyo incondicional y la admiración mutua son, sin lugar a dudas, las claves maestras para forjar una conexión profunda y significativa, y que en el caso de esta queridísima y admirada pareja turca, estas cualidades se manifestaron de una manera maravillosamente palpable. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este recorrido tan especial. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto de este vídeo como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría, y esto es muy importante para mí, saber qué piensan ustedes sobre todo esto que hemos compartido. ¿Creen que hubo alguna frase en particular que marcó una diferencia significativa en su relación? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de ellos que les gustaría compartir con la comunidad? Por favor, déjenme todos sus valiosos comentarios aquí abajito, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y por supuesto, si este vídeo ha sido de su agrado y les ha brindado un momento de entretenimiento y reflexión, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Y si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.